Para nosotros, para la Casa de Colón, es un verdadero placer poder ser hoy el espacio que acoge esta conferencia, porque esta conferencia que habla de atlanticidad y que bucea o margulla dentro de nosotros mismos a la búsqueda de lo que somos, es lo que realmente hoy y desde hace mucho tiempo estamos trabajando mucha gente para que la historia de Canarias ocupe el lugar que se merece y un poco saber quiénes somos. Este trópico incierto que decía Jonathan Allen, no somos africanos, no somos europeos, no somos americanos, ¿qué somos? Un poco este libro de Liliana Ramos, esta fotógrafa que hoy estamos invitando y a la cual le damos la bienvenida y estamos encantados de compartir esta noche con ella, pues nos parece un tema que es una asignatura pendiente de Canarias y que realmente todos tenemos que estar buscando y, como decía al principio, buceando un poco en búsqueda de esa identidad atlántica que tenemos, que yo creo que de alguna manera es lo que realmente nos hace mucho más nosotros mismos. Por eso le doy la bienvenida y estamos muy interesados en oírla. Y además estamos en el inicio porque el lunes inauguramos el Congreso de Historia Canarias América, que hablamos antes de que realmente se encuadra en esa búsqueda que todos queremos. Y por otro lado, pues felicitar y darle las gracias a Raquel Senker por ese ser inasequible, el desaliento en este proyecto solidario de Fotobrick, el cual quiero felicitar porque me parece que es una iniciativa solidaria fantástica, ¿no? Que solo queda ya todo el grupo, que ya todo el colectivo que trabaja con ella, que sé que es en la Universidad Popular de Las Palmas de Gran Canaria. Y también a Cristina Santana, que es la directora de Europa Direct, porque sé que a través de Europa Direct y del Gobierno de Canarias está apoyando toda esta iniciativa. Como vemos, es como mucha gente que trabaja en esta iniciativa solidaria para que no solo el Banco de Alimentos tenga un poco más, muy necesitado en este momento de tener alimentos, sino porque también estamos ayudando y fomentando la creatividad, la creación y la fotografía. Por eso les doy las gracias y les dejo con Cristina Santana. Muchas gracias. Me encanta estar aquí y en estos tiempos de pandemia poder celebrar un acto cultural presencial. Eso me alegra muchísimo. Y quería agradecer a Raquel Senker también, que es el alma de este proyecto, a Casa de Colón por la amabilidad y la generosidad de ofrecernos este espacio con todas las restricciones sociosanitarias que nos imponen. Y ya por último, simplemente yo, que soy la directora de Europa Direct, recordarles que tengo que hablar de mi libro, que la Unión Europea apoya la cultura, apoya la diversidad entre todas las regiones, tiene un proyecto, un programa cultural que es Europa Creativa, y también en cuanto a la ayuda alimentaria, que en estos tiempos de pandemia es incluso más necesario que nunca, ya de manera concienciarnos, ¿no?, de que hay mucha gente que lo está pasando mal, decir que la Unión Europea también está promoviendo un proyecto de garantía infantil para intentar que en toda la Unión Europea a los niños no les falte ni comida ni educación. Muchas gracias a todos y los dejo aquí con la cuenta. Como ya han dicho mis compañeras, agradecer sobre todo la presencialidad, ¿no? Yo creo que todos estamos un poquito cansados de todos los actos vía online y vernos las caritas hoy y saludarnos y todo, yo creo que es bastante importante. Agradecer a la Casa de Colón, que ya es nuestra segunda edición aquí, al recibimiento, a su directora Elena Acosta, que siempre nos recibe con el mayor de los cariños cada vez que tenemos una propuesta, a todo el equipo, a Ángeles y a todos. A Europa Direct, que sabe que esta propuesta está sobreviviendo gracias a su implicación. Muchísimas gracias a la Universidad Popular, a Víctor Alemán también, que lo tenemos aquí a su responsable, y muy especialmente a todos los componentes de Enfocarte, que como siempre digo son el núcleo duro, que siempre están con ganas de hacer cosas y seguir apoyando esta propuesta. Como ya han dicho también, como ha estado comentando Cristina, desgraciadamente el periodo que estamos vivenciando de pandemia hace que la pobreza infantil esté acrecentándose, desgraciadamente, y que se esté cronificando. Por lo tanto, yo creo que el seguir con proyectos de esta índole que unan
solidaridad con cultura, yo creo que son bastante necesarios y que a lo largo de todos estos años, que ya vamos a cumplir casi 10 años, pues con nuestro pequeño granito de arena, ya casi hemos recaudado unos 10.000 litros de leche que han sido entregados al Banco de Alimentos. Así que muchísimas gracias a todos por seguir creyendo. Hoy tenemos, es que esto está muy serio, un poquito de dinamismo. Hoy tenemos a Nati con nosotros, que Nati fue la que dijo ese comentario en el pasillo del colegio, que los niños estaban llegando sin comer a las clases. Y desgraciadamente tenemos que seguir estando aquí, tenemos que seguir agitando conciencia y concienciando, porque vemos que la cosa en todos estos años no se ha ido mejorando, sino que ha ido empeorándose. Y es por eso por lo que seguimos estando en este proyecto, aportando nuestro pequeño granito de arena. Y para ello tenemos a los fotógrafos y a las fotógrafas que nos hacen de puente entre la cultura y la solidaridad. Hoy tenemos el privilegio y la suerte de contar con esta joven tinerfeña que me dijo, ya no soy tan joven, pero sí, es bastante joven. Entonces, Liliana Ramos, con formación en Ciencias Políticas y Estudios Europeos, también ha realizado estudios de fotografía en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia y en la actualidad es coordinadora del Fotobook Club Canarias. Desde Fotobrí también queríamos seguir y queremos seguir apostando por las mujeres fotógrafas, darles visibilidad, porque también era una asignatura que teníamos pendiente, y también apostar por nuestros creadores y creadores en Canarias. Yo creo que estamos en un momento en que la cultura lo está pasando bastante mal, tanto dentro del campo de la fotografía como de cualquier campo, y yo creo que es un momento a nivel institucional de tener la responsabilidad también de apostar por nuestra gente. Atlanticidad es el fotolibro que viene a presentar hoy Liliana. Realmente es una cartografía personal en la que resignifica nuestra propia identidad y aúna el imaginario colectivo canario con el caribeño, y lo maravilloso y peculiar de su propuesta es esta mirada contemporánea con la que ha desarrollado su propuesta. Es un relato que se asienta en un largo proceso de investigación. Y simplemente quisiera resaltar lo novedoso de haber sido autoeditado a través del micromecenazgo, que también es una valentía por su parte, y apostar por la fotografía también, que está bastante en boga ahora dentro del campo que nos ha unido a todos aquí, que es la fotografía. Y simplemente darle las gracias porque nos va a dar una visión nueva de cómo relatarnos, cómo representarnos y cómo pensarnos como canarios. Por lo tanto, sin más, les dejo ya con Liliana. Muchas gracias y espero que disfruten de la conferencia. Gracias a Raquel y a Fotobric. Yo no se lo había dicho nunca, pero desde que la conocí en el 2913 tengo un club de fans secreto de Raquel Senker, al que cada vez se va uniendo más gente y ya pueden entender por qué. Muchísimas gracias también a la Casa de Colón por recibirme y por darme la oportunidad de hacer la primera presentación por fin, porque había un par de ellas organizadas, pero no, todo estalló un poco por los aires este año. Y gracias también a Europa Direct Canarias por apostar por este proyecto. Bueno, ¿quién soy yo? Ya Raquel presentó un poco mi trayectoria vital, pero quiero explicarles un poquito más porque yo creo que la vida personal condiciona lo que hacemos y lo que creamos, ¿no? Todo lo que creamos lo hacemos por algo y porque tenemos un background detrás y una historia vital. Y creo que en mi caso es bastante importante, ¿no? Mi padre es de La Gomera, mi madre de Tenerife, yo nací en Tenerife, pero a los 11 años me tuve que ir a Valencia porque mi padre encontró un trabajo allí y bueno, pues nos tuvimos que ir, ¿no? Así por razones económicas. Y en total viví unos 20 años, o sea, hace nada que volví, hace casi 2 años que volví a Tenerife por voluntad propia, no huyendo de nada, lo cual es un poco locura dado cómo está el mercado laboral en Canarias. Pero bueno, siempre mantuve muchísima conexión con mi tierra, pero siempre me he sentido de aquí, para mí mi hogar siempre fue no Valencia, siempre me sentí mucho más a gusto aquí. Me pasaba los veranos enteros en casa de mi abuela, yo desde que se acababa el colegio hasta luego me voy a Tenerife, así que siempre mantuve muchísima conexión y siempre también yo creo que hubo una voluntad de conocer más sobre Canarias por esa ausencia que tenía de ella, ¿no?
Entonces, pues como dijo Raquel, yo estudié ciencias políticas, aunque soy bastante nula como politóloga, y luego estudié fotografía, con lo cual eso sí que me ha dado una manera de acercarme a los temas, ¿no? Y esto es algo importante para lo que van a ver que voy a explicar del proyecto. Y segundo, porque si nunca me hubiese ido, yo sé que este proyecto nunca habría salido, ¿no? Por eso digo que siempre es importante cómo nuestra vida personal nos condiciona en lo que hacemos y en lo que creamos. ¿Por qué? Bueno, en todos esos 20 años que estuve allí, mi experiencia siempre fue que había una desconexión entre el imaginario que yo tenía de mis propias islas, ¿no? de mi casa, de mi hogar, con el que me hacían llegar desde fuera. Normalmente esa realidad que estaba filtrada, ¿no? por la exotización, era más una realidad que existía en las postales, que no digo que no exista, también existe la realidad de las postales en Canarias, pero es un pequeño porcentaje, ¿no? Entonces, igual de todo lo que me decían, el 90% yo intentaba casarlo y decía, pero esto no es lo que yo conozco, esto no es lo que se integra con mis historias personales y mis historias familiares, ¿no? Entonces tenía como una necesidad de explicar que no, que eso no era Canarias, o al menos no era la Canarias que yo conocía, ¿no? No quiero dar un relato absolutista ni entero como que es así, pero al menos la versión que yo conozco, ¿no? Entonces elegí el Caribe y las Antillas porque creo que se enfoca ese territorio bajo una exotización similar y porque al final esa exotización similar proviene de procesos similares de conquista, de colonización, de rutas migratorias, comerciales, intercambios culturales. Entonces, a través de la comparación con otro territorio se podía entender más el mío propio, ¿no? Entonces empecé un poco a investigar por ahí. Entonces ya tenemos de dónde vengo, tenemos el porqué y ahora un poco también la visión desde la que lo hago. Cuando acabé la carrera y cuando, el año posterior a acabar la carrera de Ciencias Políticas, por casualidades de la vida, pues caí en con grupos de colegas y de personas que estaban muy metidas en los estudios decoloniales. Entonces empecé a leer mucho al respecto, ¿no? de esta visión particular de la política y de estos territorios. Entonces creo que eso ya me condicionó, ¿no? Iba un poco condicionada con la manera de ver el mundo que tenía, y eso, la manera de ver en los fotógrafos y las fotógrafas, pues es crucial, ¿no? Cada uno vemos de una manera diferente y vemos de una manera diferente por todo como está estructurado nuestro cerebro, lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que hemos estudiado. Y luego la fotografía, porque realmente yo llego a la fotografía tarde, entre comillas. Me refiero a que no fueron mis estudios iniciales, sino que la primera vez que cogí una cámara seriamente fue con 28 años. Entonces, por fin llegó el lenguaje que quería utilizar para explicar todo esto que vengo diciendo, ¿no? Además, estaba muy influenciada por los primeros profesores y las primeras personas con las que tuve contacto en la fotografía. Yo caí en la fotografía también por casualidad nuevamente. Estuve en un piso compartido en Valencia, mi compañero de piso era fotógrafo, se llamaba Pablo Casino, y cuando llegué el primer día al piso me dijo, bueno, aquí lo único es que los jueves por la tarde en el salón de casa hacemos un curso de fotografía, entonces como tú vives aquí, pues si quieres vienes gratis y lo escuchas, ¿no? Y la otra persona que viene aquí al salón de casa es Ricardo Cases. Y dije, vale, pues me quedo con la habitación, ya. y entonces, jolín, qué lujo que además por casualidad, pues todos los jueves en el salón de mi casa, moviéndome 2-3 metros desde mi habitación, había fotógrafos de la talla de Ricardo Cases y de Pablo Casino en mi casa, que para quien sepa un poco de fotografía, pues ¿no? Son ahora súper referentes en todo el mundo de la foto. Entonces, de nuevo, ya tenemos mi background personal, tenemos el porqué, tenemos la visión que tenía, esa influencia de los estudios decoloniales, y por fin tenía el lenguaje con el que quería hablar. El cómo. Bueno, pues cuando empecé a estudiar el ciclo de fotografía, dije, esta idea vaga de la que sí, pues he empezado a leer, he empezado a mirar cosas. Creo que es una oportunidad el hecho de que estoy obligada a hacer un proyecto final de ciclo. No desaproveches esta oportunidad para todo esto que está aquí en castillos en el aire, bajarlo a la tierra, ¿no? Y poder hacerlo. Como decía antes, estaba también bastante influenciada por estas personas con las que empecé a estudiar fotografía. Pablo tenía una biblioteca enorme en el salón de casa de fotolibro, y creo que ese formato, el formato libro, ya lo tenía como muy integrado.
y además sabía que lo que quería contar lo quería contar en ese formato, aunque podría funcionar también en otros, ¿no? Como exposición, por ejemplo, como instalación. Pero creo que me gustaba la idea porque al final, y hablaré luego de los textos personales, es un poco como un cuentito, ¿no? A través de esas historias familiares y personales. Y luego hay también un punto de inflexión mientras estaba en el primer año del ciclo de fotografía. Un día fui a una librería y estaba buscando un fotolibro de otro fotógrafo, pero por el rabillo del ojo de repente me paré y vi un libro que tenía una portada con la bandera de Canarias en la portada. Eso era en Valencia, entonces de repente, ¿qué es esto? ¿Por qué está esto aquí? Y vi con el libro de La Costa Afortunada de Rubén Acosta. Para mí, encontrarme con ese libro fue la posibilidad, ¿no? Muchas veces hablamos de que no hay referentes y cuando de repente tienes un referente, se te abre la posibilidad de, entonces sí se puede hablar de Canarias en la fotografía con un lenguaje contemporáneo, ¿no? Si él lo ha hecho, ¿por qué no lo podemos hacer más personas? Y de hecho tanto me influyó que le pedí que por favor si podía hacer las prácticas con él el ciclo de fotografía y me dijo que sí, con lo cual pues súper contenta, ¿no? Y por último, como comentaba Raquel, también esa influencia de los lenguajes más contemporáneos en la fotografía, pues me influyó la postfotografía. La postfotografía lo que viene a decir es que estamos en un mundo en el que cada vez más todas somos productoras de imágenes, todos vamos con un móvil, todos podemos sacar una foto, ¿no? Se ha democratizado el sacar fotografías, pero entonces, ¿qué papel le queda a la fotógrafa? Entonces, se habla un poco del ejercicio de ecología de la imagen, de reutilizar la imagen, de dotar esas imágenes de nuevos sentidos, nuevos significados, de quizás ser más comisarios o autores que fotógrafos en sí, ¿no? Es una manera más de ver la fotografía o de ver el mundo de la imagen. Vale, como tengo una formación profesional previa un poco potente, como estudio ciencias políticas, la manera en la que empiezo a acercarme a este tema pues es leer. Aquí hay algunos de los libros, pues La isla que se repite, de Antonio Benítez Rojo, que creo que fue una de las primeras que me leí, Atlántico Negro, de Paul Gilroy, Juan Manuel García Ramos, el imaginario atlántico o Atlanticidad, que tiene una serie que se llama así y de ahí es de donde saco el nombre, que ahora lo voy a explicar un poquito. Larisa Pérez, que ahora también voy a explicar un poquito quién es y cómo me han influido esas obras a mí. Como decía, Juan Manuel García Ramos tiene este libro que se llama Por un imaginario atlántico y una serie que se llama Atlanticidad. Es un escritor y pensador gran canario, que además es diputado del Parlamento de Canarias. Y hay trocitos, ¿no? Aquí, o citas de esas obras que son las que a mí más me han marcado, ¿no? Juan Manuel García Ramos, cuando habla de imaginario atlántico, se refiere a esa memoria colectiva habitada de mitos, gestas, rutas comerciales, periodos de convivencia, de flujos y reflujos migratorios, de maneras de mirar el mundo y descifrarlo, ¿no? Al final, ese nexo común que hay entre estos dos territorios, pues habla un poco de esa memoria colectiva y de todos estos elementos. Lo que pasa es que luego él ya se va a comparar un poco más obras literarias que el mundo de la imagen, que es el que yo trabajo, ¿no? Otra obra que también me marcó bastante fue la de Decolonizar la mente, de Wat Nyong'o. Como les comentaba, pues yo al final me acerqué desde los estudios decoloniales a todo este tema. Y hay una frase que me marcó mucho de este libro, que era el de: la empresa económica y política del colonialismo no puede ser total si no se controla también la cultura de un pueblo, las representaciones que hace de sí mismo y de su relación con los otros, ¿no? Al final habla de cómo los pueblos que hemos padecido un proceso de colonialismo, al final acabamos representándonos como es el otro nos ha empezado a representar. Y nos creemos tanto de esa manera de representarnos que la reproducimos y no nos paramos a reflexionar por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Victoria Galván González, que tiene este librito que tenía aquí, el de Ínsulas Forasteras, Canarias desde miradas ajenas, es una profesora de aquí, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también más relacionada con literatura que con imagen, pero habla también un poco de lo mismo, ¿no? El europeo compara y describe, englobando territorios y culturas muy divergentes dentro de una misma red de intercambio. Y es muy interesante cómo ella analiza los principios de la conquista y la colonización, cómo justo después de salir de Canarias y llegar a las Antillas,
ellos lo engloban todo en lo mismo, ¿no? Da igual que nosotros estemos aquí y ellos allí, da igual. Al final son territorios que no son Europa y por lo tanto tenemos la potestad de decir que todo esto es lo mismo y que nosotros llegamos para hacer lo que creemos que tenemos que hacer aquí y lo englobamos todo dentro de lo mismo, ¿no? Otra obra que también me gustó mucho es la de Ochi Curiel, que es una autora afrodominicana que tiene un ensayo que se llama La nación heterosexual. Y de esta obra me interesa mucho que habla del mestizaje como vehículo de imposición de la cultura dominante europea y el sometimiento de la mujer indígena. Creo que la mujer indígena canaria es la gran ausente de los discursos historiográficos y también de los discursos visuales. Yo aquí igual no sé tanto, pero en Tenerife siempre me choca mucho que todas las esculturas que hay al pueblo indígena son hombres. Todas, menos una, que es la de la princesa Dácil, y creo que se rompe porque hay un sesgo de clase, ¿no? Aparece en tanto que es princesa y que es de una posición social superior, si no tampoco estaría ahí, ¿no? Entonces esa idea del mestizaje, ¿no? Como un vehículo de imposición, como de sometimiento y al final de blanqueamiento progresivo, y cómo muchas veces el mestizo o la mestiza acaba integrando más los valores del blanco que del racializado, supongo que por conveniencia o por intentar sobrevivir en una sociedad en la que pues lo que se premia es ser lo más blanco posible y lo más eurocéntrico posible, ¿no? Y por último, Larisa Pérez, que es una autora tinerfeña pero que vive aquí en Gran Canaria, tiene una tesis doctoral que se llama Islas, Cuerpos y Desplazamientos, las Antillas, Canarias y la decolonización del conocimiento. Creo que es lo más parecido que hay con mi trabajo, y además fue alguien que está en esta sala que me pasó un artículo y me dijo: es lo mismo que tú, pero ella en filosofía y tú con la fotografía. Tienes que conocerla. Pero bueno, tiene un par de artículos que sí que les recomiendo que los vean en Pícara, una revista online feminista, y en el diario El Salto, que son súper interesantes. Y me gusta mucho la frase que ella también habla de lo colonial desde una perspectiva feminista. Y dice que la colonialidad nos hace pensar también en la dimensión de opresión que ejercemos, ¿no? Y viendo un poco lo que decía Ochi Curiel, el problema con los pueblos mestizos es que tienden a olvidarse muy rápido de su otra parte y a integrar muy rápido la visión del opresor, del colonizador, y nos olvidamos de que al final esa misma opresión que se ejerció con nosotras la estamos ejerciendo también con otras personas hoy en día. Bueno, pues ya tenía un poco también ese background teórico, ¿no? El marco teórico, como se dice ahora. y lo que hice fue sumergirme en los archivos, ¿no? Alguien, como estaba diciendo antes, yo me metí un poco por el mundo de la posfotografía. Entonces una profesora de la Escuela de Arte me dijo: yo creo que lo primero que tienes que hacer antes de nada es sumergirte en los archivos y hacer una investigación previa, ¿no? Lo que pasa es que al final me acabé quedando por dos razones. Una, porque no tengo dinero para pagarme un billete a Cuba, ni a Puerto Rico, ni a República Dominicana, ni a Venezuela. Y otra, porque lo interesante del archivo es que puedes cuestionar el archivo mismo, puedes cuestionar esa imagen, por qué se hizo esa imagen, cómo se hizo esa imagen, y eso entronca con lo que hablaba antes de cómo nos representamos, ¿no? O cómo nos representan otros y otras. Entonces acudí a las fotografías estas del archivo histórico de San Cristóbal de la Laguna, de la colección del Marqués de Osuna. También estuve en el CEDOCAM, que es el Centro de Documentación para Canarias y América, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, FEDAC, Memoria de Lanzarote, Centro de Fotografías de la de Tenerife, y muchísimo archivo familiar, muchos álbumes familiares, ¿no? de todo el que pillara en mi casa y en mi familia, incluso familias de amigas también. Y aquí en este caso, pues, también veía incluso una diferencia también que sigue existiendo un poco en el tema del archivo en los países anglosajones, que son mucho más abiertos que, por ejemplo, aquí, ¿no? No es que me costara o que no quisieran que mirar los archivos, ni muchísimo menos, pero creo que se ponen muchas más pegas burocráticas a la hora de acceder a este archivo, que, por ejemplo, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos recuerdo que había muchas imágenes que directamente me las podía bajar sin hacer nada. Toda la colección de la Farm Security Administration, pues podía acceder a ella
formato TIFF, JPG alta calidad, JPG media calidad, JPG baja calidad, ¿no? Y aquí como que tenía que rellenar un formulario y decir para qué quería la imagen, para qué quería utilizarla, etcétera, ¿no? O sea que creo que todavía hay un concepto en los archivos, al menos de este país, como muy patrimonial, de conservación del archivo, pero todavía mucho menos de difusión de ese archivo, que es una de las cosas que habría que hacer. Pero bueno, aparte de ser ratilla de biblioteca, también utilicé mucho el mundo digital, el mundo virtual. Antes le estaba contando a alguien que al final YouTube, yo creo que el algoritmo estaba tan cansado de mí que ya me iba mostrando cosas como diciendo, ¿será esto lo que estás buscando? Te lo muestro ya para que me dejes en paz, porque llevas 3 horas sentada aquí buscando. Y por ejemplo, di con una de las cosas con las que di fue con esta canción, que no sé si la conocen. Yo a Rubén Blades lo conocía, pero no tenía ni idea de que había dedicado una canción a Canarias. Entonces les voy a poner al menos la mitad de la canción para que la escuchen. Bueno, les pongo la mitad y el resto ya lo ven en casa. Pero bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? También estuve viendo películas como Tirma, como Guarapo, películas míticas del cine canario, ¿no? Una vez que ya tienes más o menos, no todas, pero según vas recopilando imágenes, yo esto lo llamaba la mesa. Mi madre me gritaba todos los días para ver cuándo iba a recoger todo eso de la mesa del salón. Lo que hay que empezar a hacer es un poco crear el orden, ¿no? En el fotolibro, como formato objeto artístico, ¿no? Se diferencia del libro recopilatorio de fotografías que normalmente conocemos, ¿no? Cuando vamos a una librería cogemos un libro de fotos y lo que hay pues una recopilación de fotografías de un fotógrafo o una fotógrafa, ¿no? X. El fotolibro es un trabajo en sí mismo en el que todos los elementos ayudan a contar una historia. Y el orden de las imágenes es clave. Cómo maquetamos las imágenes es clave. Qué tipo de tipografía usamos, incluso el color que se usa. Y no, el valor de la fotografía no es por la fotografía individual, por cada una de las fotos que hay, sino por lo que cuentan en conjunto, ¿no? Entonces el orden es muy, muy importante. Yo lo que tenía cuando empecé, pues eso era, empecé a juntar imágenes por bloques temáticos y les iba añadiendo pues a veces una poesía que me dijese algo, un texto, una cita de alguien que había escuchado, ¿no? Y luego el tema de la resignificación del que hablaba antes. Darle la vuelta a una imagen, sobre todo de archivo, es un acto político muy importante, porque le vas a dar un nuevo sentido y un nuevo significado. Aquí hay un ejemplo, ¿no? del libro. Ahora contaré un poco lo de los textos que aparecen en Atlanticidad, pero bueno, aquí hablo al final de una historia de mi bisabuela, que bueno, por desgracia era muy común en La Gomera en la primera mitad del siglo XX, que existiera todavía el derecho de pernada. Mi bisabuela lo sufrió y bueno, lo que hice fue poner al lado esta imagen. Entonces creo que es ese ejemplo de resignificación. Como decir, bueno, al final esta bisabuela que estuvo trabajando en una conservera de pescado y luego en las plantaciones de plátanos de la familia Olsen, que todo el mundo conoce ahora por los barcos, bueno, le pasó esto y yo quiero poner al lado pues, ese choque con el uso de la sexualización de la mujer y la exotización de la mujer para vender un destino turístico, ¿no? La narrativa, seguro que hay gente aquí que conoce a Rubén H. Bermúdez, porque Raquel tiene muy buen gusto y creo que hace 2 ediciones lo trajo al Fotobric, estuvo en Casa África. Rubén H. Bermúdez es un fotógrafo que tiene una obra increíble que se llama ¿Y tú por qué eres negro?, un fotolibro también. Y cuando yo estaba maquetando todo el libro, bueno, cuando tenía la mesa que les acabo de enseñar, porque solo tenía eso, fui a un taller que dio en Valencia, que se llamaba Cómo contar tus propias historias. Entonces un profesor me dijo, tienes que enseñarle lo que tienes, llévatelo todo. Yo decía, Dios, qué vergüenza, porque a mí me da muchísimo reparo como abarcar a alguien así de repente y secuestrarlo y decirle, hola, mira lo mío. Me da muchísima vergüenza, lo pasé muy mal, pero lo pillé en un descanso del taller y cogí una mesa y hice, y expandí todas las imágenes que tenía. Y bueno, pues Rubén lo vio
y le gustó y le pareció que allí había algo interesante, ¿no? Y le dije, bueno, lo que pasa es que me falta cómo unirlo todo, porque al final tengo imágenes, pero tiene que haber un nexo de conexión que es el que cree esa narrativa y ese orden del que hablaba antes dentro de un fotolibro, ¿no? Y me dijo, tienes que ir por lo personal. O sea, estoy absolutamente seguro. Tienes aquí un ejemplo, tenía un pequeño texto de un email que me había enviado con mis familiares de Cuba, que estaba recuperando el contacto con ellos, y me dijo, esta es la línea que tienes que seguir, tienes que escribir textos personales sí o sí. Pero bueno, la cosa no se quedó ahí y le debo muchísimo a Rubén, porque Rubén a partir de ahí me ayudó muchísimo con el libro. Me envió un PDF que él había usado para escribir los textos, que se llama Cómo escribir claro, por si tenía problemas escribiendo los textos. Me revisó la primera maqueta. Me dijo, cuando tengas la última maqueta, escríbeme y te mando contactos de editoriales para que les escribas a ver si te ayuda a publicar. Cuando ya estaba el libro autopublicado y le pregunté si habría posibilidad, él participa como periodista en una revista de fotografía que se llama Clavo Ardiendo, y le pregunté, ¿tú crees que al director le importará que envíe una nota de prensa para que me ayude un poco a mover en los medios el libro? Y me dijo, no, yo te voy a hacer directamente una entrevista para que salga en la revista. Entonces, que alguien a quien admiras, no solo a nivel fotográfico, sino en su posicionamiento ético y político, crea en tu proyecto y además te ayude proactivamente, no solo cuando le preguntas, sino que además te ayude desinteresadamente, para mí pues también ha sido muy importante y nunca tendré suficientes palabras de agradecimiento para él. En cuanto a la narrativa también, bueno, pues hay otros referentes. Bueno, este es el libro de él, este que aparece en la esquina superior derecha, el de Tú porque eres negro. Pero bueno, había otros que, si hay aquí gente que le interesa la fotografía, así también a nivel friki, fotolibro, pues el libro del que hablaba antes, del que fue mi compañero de piso, Pablo Casino, Bar Español, que es un proyecto en el que retrata a migrantes, sobre todo asturianos y asturianas, que se fueron a vivir a Bruselas, a Bélgica, después bueno, en ese proceso de transición a la democracia española. Solo que las fotografías las sacó en 2012 y parece que están sacadas en los años 70, ¿no? Entonces juega un poquito ahí con ese imaginario de la España de los años 70 y cómo esta gente pues parece que se quedó anclada en esa época. El siguiente, que es el del medio arriba, es el de Mayra Suárez, Cebollar, que es un libro en el que ella encuentra pues también fotografías de archivo familiar de su madre y de repente pues entra en shock porque se da cuenta de que se parece muchísimo a ella. Y lo que hace en un pequeño librito que le regala a su padre cuando muere su madre es que ella se fotografía exactamente en la misma posición, con la misma luz, a veces utilizando, claro, Photoshop para a lo mejor pues, pegar los mismos fondos, etc. Pero en el que al final hay una confusión, ¿no? Y eso me gustaba mucho porque en Atlanticidad llega un momento en el que también quiero dejarte con la duda de si las imágenes que estás viendo son en el Caribe o son en Canarias, ¿no? Me gusta un poco ese punto ahí de confusión. Cristóbal Lara con An Imaginary Spaniard, un trabajo de Susan Meisela sobre el Kurdistán, sobre el pueblo kurdo que no tiene Estado, y en el que ella habla muy bien de esto de la posfotografía, que es lo que usa también, y en una entrevista decía que se había visto convertida en comisaria en vez de en fotógrafa, ¿no? Que al final es eso. Ella lo que hizo fue juntar todo ese material y darle el significado que ella quería darle. Y por último, American Insider, de Mario Rey, en el que bueno, el fotógrafo lo que hace es fotografiar Estados Unidos fuera de Estados Unidos, ¿no? Hay un Estados Unidos que vive más allá de sus fronteras y que puede estar aquí, puede estar en China, puede estar en Corea del Sur o en Rusia, ¿no? Y son esos pequeños espacios de cultura americana que vemos fuera de las fronteras estadounidenses. Bueno, los textos, claro, en un momento dado tuve que ponerme a escribir los textos porque si Rubén H. Bermúdez me decía que tenía que ir por lo personal, pues yo me lo creía a pie juntillas. Lo que hay en el libro, lo que da el ritmo al libro, son diferentes historias personales, mías directamente o de mi familia. Y que, bueno, ayudan un poco a contar esa historia, ese mensaje que quiero transmitir en el libro, ¿no? Me costó un poco primero porque algunos son muy íntimos a nivel familiar, ¿no? Y me costó un poco entender que esa intimidad no era gratuita y que era por algo y que yo lo que quería contar era importante y que quería además dignificarlo y hacerlo desde el respeto.
y que además lo clave de los textos, en el contexto de Canarias, es que muchas otras personas se pueden sentir identificadas con esas historias. Entonces no apela a lo individual, aunque sean historias mías, apelan al colectivo y a la comunidad. Cualquier persona, y estoy segura que muchas personas de esta sala tendrán algún familiar que emigró a Cuba o Venezuela, por muy lejano que sea ese familiar, en algún momento, ¿no?, de sus vidas. Pero bueno, hay más temas aparte del de la migración. Lo que pasa es que creo que ese es el que ha tenido como un poco más de visibilidad porque lamentablemente es muy actual, ¿no? Pero bueno, la conquista, como decía antes, la colonización, el lenguaje, el acento, la mujer, la sexualización y la invisibilización de esta mujer, el monocultivo, la migración, los lazos culturales, el sincretismo. Y así como sí es cierto que fue difícil darles forma y sacar esa intimidad, lo que fue muy fácil, y eso me sorprendió bastante, fue pensar en los temas y decir, vale, ahora de este tema tengo que sacar una historia. Y siempre salía alguna, ¿no? Porque yo también, a mí me encanta que me cuenten historias. Entonces me gusta mucho sacarles a mi familia historias de la familia, historias de cuando se fueron a Cuba y cuando volvieron, y etcétera, ¿no? Y además creo que hay que estar muy atento, muy atenta, porque a veces historias que para ellos, para a lo mejor mi abuela, ¿no?, por poner un ejemplo, historias que para ella a veces son superfluas y no tienen ninguna importancia, de repente es como, ¿qué acabas de decir? ¿Cómo esto no me lo habías contado nunca? Y dice, no sé, yo pensaba que no te iba a interesar. ¿No? Entonces hay que estar también como que te guste escuchar esas historias y estar muy atentas, porque a veces un dato que para ellas pues no tiene importancia, para ti es todo, ¿no? Como el caso de la historia que contaba antes de mi bisabuela. Y luego lo último que quería decir de los textos es que, de nuevo, lo personal es político, ¿no? Esa premisa feminista en la que pues al final las historias de vida, los cuerpos están atravesados por los grandes conceptos como estos, ¿no?, como la colonización, la migración, el monocultivo, etc. Vale, pues ya tengo todo esto, ¿vale? Y ahora lo que tengo que hacer es construir el edificio con todos estos materiales. Entonces lo que tengo que hacer es empezar a maquetar y empezar a decidir qué orden va a llevar todo, qué imagen va a estar al lado de otra, por qué va a estar al lado de otra, para así darle ese ritmo y ese discurso, ¿no? Cuando ya tengo como una primera maqueta, lo que hago es que lo empiezo a enseñar a gente en la que confío o que son referentes para mí dentro del mundo de la fotografía o dentro del mundo de lo que nombraba antes, ¿no?, de esos estudios decoloniales, o de gente que yo creía que podía pensar igual que yo, similar, aparte de familiares también y gente cercana en general. Y en este caso, pues lo que me resultó no complicado, pero nunca lo había hecho, era como gestionar ese feedback que me daba la gente, ¿no? Entonces yo al final lo que hacía es que me ponía como una premisa, decía, si 2 o más personas me dicen lo mismo sobre el libro, voy a escuchar, ¿no? Porque eso quiere decir que esto ha llamado la atención de varias personas. Pero recuerdo que Rubén H. Bermúdez también me dijo una cosa, me dijo, al final tú eres la directora de la orquesta. Está muy bien que cada parte de la orquesta te diga algo, pero tú eres quien va a tener la voz final, porque al final el proyecto es tuyo y tú sabes mejor qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir, ¿no? Entonces, si alguien me daba un feedback, yo decía, es cierto, esto me ayuda mejor a contar la historia. Y recuerdo, por ejemplo, en el tema, hay fotos de mar, ¿no?, en el libro, y en la primera maqueta todas estaban al final. Mucha gente me dijo, ¿por qué no las pones, ¿no?, la mitad al principio, la mitad al final, para subrayar esa idea de 2 orillas en el mismo océano, ¿no? También incluí estos bodegones, aparte del millo está el de los plátanos y la caña de azúcar, haciendo referencia a los monocultivos. Entonces, ¿no?, empecé como a hacer ciertos cambios hasta que tuve la maqueta final. En el mundo del fotolibro el diseño es súper importante. Cada vez es más importante y de hecho a veces si uno no para a los diseñadores se comen el libro. Hay que ponerle un límite y hay que ponerle un coto a los diseñadores también. Pero bueno, yo en este caso trabajé con Aitami Castellano, que es un diseñador gran canario, que también está afincado en Valencia, lo conocí allí cuando estaba estudiando fotografía. Y bueno, pues yo creo que gran parte de lo que es el libro se lo debo a él porque hizo un trabajo estupendo. Pero bueno, también hay cambios, como decía antes, ¿no? Desde la primera maqueta, que era tapa dura, entelada, no aparecía el título, no había imágenes, a esta última que
como más maleable, es en papel, aparecen las fotos de mi padre y de mi madre en portada y contraportada, aparece el título. Pues eso, ¿no? También hay cambios luego en el diseño que se van haciendo y van dando lugar al resultado final. Cuando ya lo tengo, ¿no? Ya había presentado incluso el proyecto final y decía, bueno, pero esto ahora estaría guay moverlo, ¿no? Este proyecto. Pero ¿qué hago? ¿Cómo lo publico? Raquel decía antes que es un libro autopublicado, pero en realidad para mí siempre fue la última opción, no porque no me gustase, sino porque tenía un pánico terrible. Yo jamás había publicado un libro, entonces no sabía, ya no solo desde cuestiones legales de qué es el depósito legal y qué es el ISBN, esos números del demonio, ¿no? Yo lo que quería era que alguien me diera de la mano y me acompañase y me llevase por ese proceso y que no fuera doloroso, por favor. Pero la verdad es que no. Bueno, lo primero que hice fue presentarlo a concursos de maquetas, que es algo que en el mundo de la fotografía, sobre todo en el mundo del fotolibro, se ve mucho. Nada, pues un concurso en el que si ganas, pues una editorial, normalmente una editorial independiente, te publica el libro y te hace una tirada de, pues no sé, 200, 300, 500 libros y además te ayuda con todo el marketing, a moverlo, a presentarlo a festivales, etcétera, ¿no? Claramente no gané ninguno de los concursos a los que me presenté, pero además tengo un poco una relación de amor-odio con los concursos de fotolibros porque en comparación con otros concursos, por ejemplo, de literatura, ¿no? O de cuentos o de historias, en los concursos de maquetas hay que pagar por participar. Y la media son de 35 a 40 euros por cada concurso. Con lo cual lo que pasa al final es que tú estás financiando la publicación del libro ganador, porque con 100 personas que se presenten, pues ya tienes, ¿no? Tienes 3.000 euros. Entonces tengo ahí un poco una relación de amor-odio con los concursos de maquetas de fotolibros. Pero sí es cierto que me ayudó, por ejemplo, a que el libro lo conocieran personas. Hay un concurso que se llama Fotocanal, creo que es Fotocanal, sí. No, Fotolibro -40 en la Comunidad de Madrid, y un día recibí un mensaje por Facebook de un fotógrafo que a mí me encanta, que se llama Gustavo Alemán, que es murciano, y me dijo, oye, es que vi tu maqueta, yo era jurado en este concurso de maquetas de fotolibros, no has ganado porque al final esto tiene que ser una decisión consensuada entre todos los miembros del jurado, pero quería que supieses que mi voto inicial fue para ti y que me gusta muchísimo y que no pares de mover este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, al final algo positivo tuvieron los 75 euros que me gasté en enviarlo a concursos de maqueta. Nada, luego con los contactos que me había dado Rubén lo intenté con un par de editoriales, con una estuve muy muy cerquita, pero al final por temas de calendario pues no pudo salir. Pero bueno, igualmente esta persona me ayudó también y me dijo todas las dudas que tengas sobre imprentas, todo lo que quieras te ayudo. Así que al final solo me quedaba la tercera opción, que era la que yo no quería, porque no sabía nada de cómo hacer eso, ¿no? Pero al final, como comentaba, Raquel decía que es valiente, yo creo que es inconsciente. Lo que pasa es que cuando te gusta mucho un proyecto y le pones muchísimas ganas, no sé cómo te vuelves una inconsciente y dices, no, pues sigo, de alguna manera va a salir, Y entonces al final lo que hice fue, no tenía el dinero, porque normalmente sacar una tirada de fotolibro, pues a lo mejor de 200, 300, depende de lo que te cueste, de lo complicado que hayas hecho el diseño, ¿no? Pues cuanto más complicado, pues más caro va a ser la impresión. Pero estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 euros de hacer una tirada autopublicada. Yo no tenía ese dinero. Entonces lo que hice fue optar por el micromecenazgo, por el crowdfunding. Y aquí venía otra gran cuestión, es que no me gusta nada ser pesada. Y yo creo que con el micromecenazgo tienes que ser un poco pesada para que la gente, oye, págame, oye, tal. Y poner a la gente un poco en un compromiso, ¿no? Sobre todo a la gente que más conoces, es como, ya pusiste dinero para que me salga esto, ¿no? Pero bueno, yo lo creo positivo con este libro es que primero ya lo había movido, como había dicho anteriormente, ya había gente que lo conocía, había creado un perfil en redes sociales, en Instagram, se empezó a crear un poco el boca a boca, pero en redes sociales, ¿no? El perfil a perfil, digamos. Entonces, porque yo lo único que tenía y conocía los medios que tenía a mi disposición, pues era redes sociales y poco más en un inicio, ¿no?
Pero bueno, la gente fue compartiéndolo cada vez más. Al final saqué incluso un poquito más de lo que quería. También empecé a contactar con los medios. Una vez que a lo mejor salgas en 2 medios de prensa escrita, ya hay otro a quien le puede interesar y te llama, oye, me gustaría hacerte una entrevista sobre esto. Entonces digamos que fue algo que empezó chiquitito y luego él solo empezó a ir creciendo poco a poco. Conseguí el dinero, lo mandé a imprenta y de repente estado de alarma. Y los libros se quedaron 2 meses en Valencia secuestrados, porque lo había impreso allí. Todo se retrasó un poquito con el tema de la COVID, pero bueno, al final llegaron y además he sacado una segunda edición que es la que está aquí, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Sobre todo a nivel de la repercusión que ha tenido, hay una parte que es un poco inesperada, porque como conté al principio, este libro nace porque yo pasé muchos años en Valencia y no me casaba, ¿no? Lo que me contaban y lo que yo conocía y lo que quería transmitir. Entonces yo al principio había pensado que el público objetivo del libro iba a ser gente no canaria, aunque la gente canaria por supuesto que se iba a identificar con él. Pero lo que ocurrió fue que ha tenido muchísima más repercusión aquí y que mucha gente lo ha comprado y luego me ha hablado y creo que lo que demuestra es que hay una necesidad de contarnos, ¿no? De sentirnos identificados, de pensarnos por nosotras mismas, no dejar que otro nos cuente, sino que seamos nosotras mismas las que nos contemos, sin que ningún otro imponga su visión, ni nos exotice, ni nos pase por ningún filtro. Y yo creo que si existe esa avidez y esa curiosidad es porque realmente hay una necesidad de hacerlo, ¿no? En el mundo de la fotografía seguro, pero también en otras disciplinas. Hoy aquí creo que al final no pudo venir Sheila R. Melhem, que también es una fotógrafa, que también está trabajando en temas así. Está Teresa Correa por aquí, súper referente para mí también. Rubén Acosta, de quien hablaba al principio, pero cada vez hay más gente que creo que una vez abierta esa veda y al ver que hay otras personas que lo han hecho antes que tú, creo que te anima, ¿no? A decir, pues sí, voy a apostar por nuestros propios temas, ¿no? La segunda cosa que me sorprendió es que hay muchísimos temas sin tratar. El tema de la tricontinentalidad, como hablábamos antes, ¿no? de Europa Direct y Elena también de la Casa Colón. Yo creo que durante las últimas décadas se ha producido algo que además se ha ido identificando cada vez más y que yo creo que es que tenemos que sacar a Canarias de las garras de Europa, porque no sé lo que está pasando en las últimas décadas, que de pronto ¿no? Nos está arrastrando ahí a un discurso eurocentrista que, bueno, al final tengo preparada una slide también en relación a eso, pero que al final lo que nos deja de ser es ese, de nuevo, ¿no? Yo lo veo desde el marco teórico que yo utilizo, que es la decolonialidad. Porque cuando mucha gente dice Canarias es África, por poner un ejemplo, mucha gente se ofende. ¿Por qué hay una connotación negativa si decimos que somos África? Estas son las cosas que tenemos que plantearnos, ¿no? ¿Por qué veo y oigo a gente que desprecia lo que viene desde el otro lado cuando nosotras mismas tenemos parte de esa cultura? ¿Cuánta gente he oído en Tenerife decir, es que claro, es que los venezolanos, y dices, Dios mío, pero tú ¿de dónde vienes, no? ¿Por qué el eurocentrismo ha ganado terreno en las últimas décadas, ¿no? Yo creo que es algo que nos tenemos que plantear mucho. Luego la amnesia. Esa amnesia que a veces es voluntaria, a veces fue obligatoria, y yo en el caso de mis padres lo veo porque crecieron estudiando en el franquismo y hay muchas cosas que les sorprenden y que lo he visto cuando he hecho este proyecto y al preguntarles historias familiares y hablar con ellos de muchos temas, me decían es que nosotros eso en la escuela nunca nos lo enseñaron, ¿no? O esa, por ejemplo, esa separación que se hacía entre el mundo indígena y el mundo actual, ¿no? A ellos lo que les enseñaban es, estas son personas que vivieron aquí antes y no tienen nada que ver contigo. Llevaban un taparrabos de cuero y tú ahora eres otra cosa que proviene de otro lugar, ¿no? Esa separación identitaria crea una amnesia muy fuerte, que es la que causa que haya muchos temas sin tratar, yo creo. Y luego la falta de valor también a nuestras propias historias y nuestros propios temas. Hay una lista interminable de temas a tratar, yo hablo desde la fotografía, pero seguro que en otras disciplinas también. O sea, nos podríamos pasar 2 días aquí haciendo una lista de temas
desde la etnografía hasta el clima, hasta el paisaje, típicamente canarios que no se han tratado todavía desde la fotografía. Así que fotógrafos y fotógrafas, hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, luego lo último que quería destacar de lo que he visto que ha repercutido el libro es que sí que hay algo esperanzador, y es que cada vez hay más gente, como decían antes también las personas que presentaban, cada vez hay más gente tratando estos temas. Y es muy esperanzador, y a mí pues, personalmente, también en mi generación, que haya gente que lo esté haciendo me hace sentir que somos un pequeño equipo, ¿no?, de gente, y que es muy necesario. Entonces, pues Larisa, como contaba antes, Larisa Pérez, filósofa, Pablo Esteves, sobrino de Fernando Esteves, el antropólogo, Estrella Monterrey, Dalilo Barco, Silvia Navarro, Miguel G. Morales en el tema del audiovisual, Andrea Abreu, que seguro que este éxito que ha tenido esta novelita que se llama Panza de burro, ¿no? Entonces, para mí es importante porque creo que cuantos más seamos, más enriquecedor va a ser el debate, más aristas va a tener y más completa va a ser esa imagen final, ¿no?, de lo que queremos pensar sobre Canarias. Y quería poner otros dos ejemplos porque cuando seguro que oyeron también el problema que hubo en Tenerife con el hotel de la playa de La Tejita, pues esta foto aparece en el libro, y entonces mucha gente, ¿no?, como fue poco después de que saliera, como abría el libro y compartía esta fotografía. Esta fotografía es del archivo de Lanzarote, del medio Lancelot, y es de la organización ecologista El Guincho, que en su momento, esto fue cuando las protestas contra la edificación en la playa de Berrugo, creo que era, Berrugo. Entonces, este tema y este otro tema, creo que son dos de los que después de que saliera el libro, pues han tenido repercusión y que explican lo que yo comentaba antes, ¿no? Sigue habiendo temas sin tratar, sigue habiendo temas en los que tenemos muchísimo más que reflexionar, y este, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? El tema de la migración, que además, bueno, estos últimos meses está siendo muy evidente, muy fuerte, y que da también para pensarse mucho, ¿no? Entonces, esa amnesia de la que hablaba antes, creo que lo que evidencia es una cosa, es que si olvidamos por lo que pasó Canarias, es menos probable que seamos empáticos cuando lo sufren otras personas. Por lo tanto, ese ejercicio de memoria no solo sirve para nosotras mismas, sino para nuestra actitud con otras personas. Y en relación a esto, quería poner algo, lo último ya, pero creo que está muy de actualidad, y respecto a esto de lo que he dicho de este eurocentrismo, de esta idea de tricontinentalidad que tenemos que trabajar, ¿no? Son 3 citas de políticos que se han dado en estos últimos 2 meses. Por un lado, Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias. En este sentido, también tengo que ser contundente: Canarias no puede ser una vía de entrada. Canarias es parte de España, España es Europa y Canarias es Europa, pero Europa es un conjunto de estados que tiene que demostrar solidaridad entre los estados miembros. Carlos Alonso es presidente del Cabildo de Tenerife. Aquí no somos negros, somos españoles, personas normales. Y Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento Nacional. ¿Somos España? ¿Somos Europa? ¿O es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el EMPAYAC para que este gobierno le haga caso? ¿Es que la Unión Europea no considera a Canarias Europa? ¿Tenemos que acudir a la Unión Africana? Y con eso acabo. Y nada, ahora si tienen alguna pregunta, pues encantada.